Un nuevo segmento nos trae el médico veterinario Jorge Genú sobre los caballos y sobre la importancia que tiene la alimentación en toda su vida. Siguiendo con el tema de la alimentación, me gustaría tratar ahora las normas para llevar a cabo una eficiente alimentación. Puntualmente, la calidad de alimento debe ser óptima, no emplear sustancias alteradas, mal conservadas, fermentadas o rancias, eso hay que tener mucho cuidado. La cantidad debe ajustarse a medida que aumentan las exigencias nutricionales y energéticas. La cantidad del alimento que le vamos a dar debe estar expresado en gramos o kilos y nunca en volúmenes como por ejemplo o un jarro o un tarro, pues conduce a errores porque pueden ser de tamaño distinto el jarro o el tarro. La administración hay que valorar las individualidades, no todos los animales consumen de la misma forma, entonces hay que ver gustos, hábitos, apetitos, etcétera, etcétera. Y para el caso de un caballo estabulado, es importante repetirlo en varias tomas al día, como lo vamos a ampliar después. Los cambios en la alimentación deben ser paulatinos, o sea, no se puede cambiar de un momento para el otro, de un grano a un balanceado, de un balanceado a un pasto. La administración de agua tiene que ser siempre a voluntad, ¿no es cierto? Que el animal tome agua cuando considera que tiene sed. Entonces eso tiene que ser muy tenido en cuenta. La costumbre de humedecer la ración que alguna gente tiene sus ventajas y sus consecuencias. La ventaja es que ablanda un poco el contenido alimenticio, ablanda un poco el pasto, ablanda un poco el grano, pero lo que hay que tener en cuenta también favorece que normalmente el caballo suele respirar, suele soplar por la comida y si está muy polvorienta ingresa mucho polvo a su aparato respiratorio y eso no es bueno. Y un poco la desventaja sería que el animal, si la comida queda mucho tiempo y es un día caluroso en el comedero, puede fermentar, entonces eso hay que tener en cuenta. Y la última parte de esa relación alimenticia es evaluar el estado general nos da la estructura general del caballo, el rendimiento, la forma de adecuarse al trabajo, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Con respecto a la estimación de cantidades, ¿cuánto damos? Es variable y va a variar de acuerdo a si el animal está en mantenimiento, o sea que no hace ningún tipo de actividad física, o se hace un trabajo liviano, un trabajo moderado o un trabajo fuerte. En el caso de un mantenimiento, el animal no necesita recibir grano ni balanceado, lo que está recibiendo es pasto, fardo, y el porcentaje de alimento que le vamos a dar en relación al peso vivo está entre el 1,2 al 1,5% de ese peso vivo. ¿Qué quiere decir? El caballo pesa 500 kilos, lo que le solemos dar es entre 6 kilos y 7 kilos respondiendo a ese peso. Con respecto a un trabajo liviano, el porcentaje va a variar del 1,5 al 2,5 del peso del caballo y la relación, acá sí ya agregamos el elemento del forraje, agregamos al forraje le agregamos el grano, le agregamos el balanceado y normalmente la relación forraje concentrado en un trabajo liviano es un 65% de forraje y un 35% de grano. Y vamos a otro ejemplo, por ejemplo, el trabajo fuerte. Un animal que tiene una exigencia alta, va a necesitar entre 2 y 3% de alimentos con respecto a su kilo de peso vivo. Vuelvo a un ejemplo, si el animal pesa 500 kilos, va a necesitar entre 10 y 15 kilos de comida, y la relación, eso es variable, por supuesto, bajo ciertas condiciones, y la relación forraje concentrado se invierte con respecto al trabajo liviano. ¿Qué quiere decir? Va a recibir menos forraje y va a recibir más grano. Y esa relación es 35% para el forraje y 65% para el grano. ¿Y cómo lo vamos a dar en el caso de un caballo estabulado? Lo mejor siempre es hacer, humanizando un poco la comida, desayuno, almuerzo y cena, y en esas tres tomas diarias darle el alimento.
Y lo que solemos hacer en el caso del alimento de la última hora del día, o sea, de lo que sería la cena, siempre se le da mayor cantidad de pasto porque tiene mayor tiempo para consumir. Y con respecto, me quedaría tratarles un poco de lo del agua. El agua es importantísima para la alimentación del caballo. El consumo de agua va a variar entre 20 y 60 litros. El agua siempre tiene que estar a disposición, o sea, es un mecanismo reflejo. El agua tiene que estar a disposición del caballo para que él tome agua cuando él siente esa necesidad de tomar agua. El agua forma parte de muchas actividades que tiene el caballo. Va a depender de muchas condiciones, la temperatura, la lactancia, el trabajo que hizo, y tenemos que pensar siempre que la sed es un mecanismo reflejo, y por eso tiene que estar el agua a disposición. ¿Qué pasa si no hay agua? Si no hay agua, el caballo va a recurrir por su medio interno a una serie de modificaciones que pueden ser momentáneas, ¿no es cierto? Esas modificaciones de su circulación, de su aparato circulatorio, pero a veces esas modificaciones no son suficientes y viene corriendo el riesgo su vida. Entonces el agua no tiene que faltar nunca.